Yo quería meditar con ustedes a lo que venía pensando ya hace un tiempo atrás. Nosotros tenemos la oportunidad, según la palabra de nuestro Dios. Ya estamos en el reino, ya somos ciudadanos del reino, ya tenemos a Dios como nuestro Rey. Y yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, en Colosenses capítulo 2. Abran todas sus Biblias. A mí me encanta que todos puedan acompañar. Si bien vamos a tener las proyecciones ahí, vamos a través de la palabra de nuestro Dios ver lo que ella nos dice acerca de tener raíces profundas, de pensar en la doctrina que realmente nutre nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 8, al 8. Es el texto que nosotros vamos a leer. Está ahí atrás para los que no lo tienen. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es interesante porque ese texto va a resumir lo que venimos estudiando hasta ahora. Primero va a decir así: si ustedes ya recibieron, ahora de manera que ustedes ya recibieron a Cristo como su Señor, fuimos salvos por Jesús y lo tenemos ahora como Señor, ahora vivan arraigados y edificados. Es interesante porque a veces una palabra no consigue expresar todo lo que Pablo quería decir arraigados, o sea, tener raíces profundas. Edificados, dice todavía. La idea de crecer todavía. Mucho más. No solamente tener nuestras raíces, sino que ser edificados, ir creciendo. ¿Pero en qué? En la fe que han recibido, dice Pablo. En la fe que nosotros aprendimos. En la fe que fue transmitida para nosotros. En eso debemos estar arraigados. Arraigados es profundizar nuestras raíces y edificarnos en eso, crecer en eso. Yo ya escuché muchísimas cosas acerca de una herejía. Herejía, ¿saben? No sé si saben lo que es. Es una falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza es llamada legalismo. Escuché muchísimo. Y esa herejía nos dice que nosotros podemos esforzarnos en obedecer, esforzarnos en hacer cosas para ser salvos. Hay otra enseñanza muy parecida al legalismo que dice que es en realidad la enseñanza de la gracia barata. ¿Qué es la gracia barata? Hoy estamos en la época de la gracia. Estamos en la época de la gracia, en la época del Espíritu. No necesitamos compromiso con Dios. No necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Estamos debajo de la gracia, no debajo de la ley. La herejía del legalismo y la falsa enseñanza de la gracia barata son dos cosas que destruyen a la iglesia. Son dos cosas que perjudican nuestra relación con Dios. Y en esta, por ejemplo, la gracia barata, textos como aquel que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Que Jesús dijo así, este es el primer mandamiento, primer gran mandamiento. Y después dijo, hay un segundo gran mandamiento. En realidad no es gran, sino que ya es el segundo. Dice, ama tú
prójimo como a ti mismo. Dentro de esa gracia barata dice, bueno, está bien, yo no necesito obedecer la ley, eso ya pasó, estamos debajo de la gracia, lo único que tengo que hacer es amar a Dios, amar a mi prójimo y listo. Se cumplió todo, no importa cómo yo amo a mi Dios, no importa cómo amo a mi prójimo, con tal que lo ame. Si lo amo, listo, cumplí, ya estoy, no hace falta compromiso, no hace falta más nada. No hace falta obedecer, no hace falta más nada. Con tal de que yo te ame, de que ama a Dios, ok, está todo bien. Y esa enseñanza distorsiona la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se aleja de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de la sana doctrina, hermanos. No sé ustedes, pero a veces escuchar acerca de doctrina es algo que choca un poco. Infelizmente en nuestros días, hablar acerca de doctrina tiene una connotación negativa para las personas. Legalismo. Doctrina. Y eso es por no entender que doctrina, y ahí les pido por favor que puedan pasar la próxima proyección. Una más. Según Pillerman, doctrina es la traducción de una palabra griega que es didaqué o didascalía, y lo que significa es enseñanza o instrucción. Por lo tanto, la doctrina cristiana se puede definir como el conjunto de verdades fundamentales de la Biblia que se enseñan de manera sistemática, ordenada y organizada. Eso es doctrina. Las verdades de la Biblia enseñadas de manera organizada a las personas. ¿Vieron que la palabra doctrina no tiene un significado negativo? Es un conjunto de enseñanzas. Doctrinas no son simplemente mandamientos, no son simplemente normas. Doctrinas son las enseñanzas, incluida el Evangelio de Jesús. Esa es la doctrina, esa es la sana doctrina. Según el diccionario teológico, dice que posiblemente ya la iglesia en sus primeros días ya haya tenido un conjunto de doctrinas, por más que no haya estado de manera organizada o sistematizada, pero ya tenían un conjunto de doctrinas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la iglesia primitiva, según Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, la iglesia creía en la resurrección de los muertos, incluida la resurrección de Jesús. Ellos creían que los muertos van a resucitar en algún momento. Ellos creían en el bautismo. Ellos creían en la fe en Dios, la necesidad de tener fe en Dios para la salvación. Ellos creían en el juicio eterno. Eso nosotros encontramos allá en Hebreos. Tanto así que el autor de Hebreos va a decir así que esas enseñanzas, el juicio eterno, el bautismo, la fe en Dios, el arrepentimiento, la resurrección de los muertos, eso era, el autor va a decir así, eso es leche para ustedes. Eso es lo fundamental, eso es el ABC de todo cristiano. Así como una criatura necesita leche para crecer en los primeros tiempos, esas enseñanzas son leche para nosotros. Y va a decir que hay un alimento más sólido que necesitamos recibir. También la iglesia creía en la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Juan 1.1 es un ejemplo claro de esa doctrina, de esa enseñanza de la iglesia. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese es Jesús. La iglesia creía en la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses nos dice así: no quiero que ustedes ignoren acerca de los que ya murieron. Y dice más Pablo: anímense, porque un día el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel, va a venir, descender de los cielos. Era una doctrina que ellos ya creían. Vemos nosotros, según la palabra de nuestro Dios, la iglesia primitiva ya tenía un conjunto de enseñanzas, ya tenía un conjunto de doctrinas, aunque no estaba tal vez sistematizada como hoy lo tenemos. Y las doctrinas son algo esencial para la vida del cristiano. Son importantes para nuestras vidas hoy. Porque ellas nos ayudan a nosotros en nuestra santificación.
en nuestra santificación personal. La próxima proyección, por favor. Los mandamientos y los valores cristianos que se encuentran en la Biblia revelan el cuidado y el amor de Dios por nosotros. Lo que sabemos de la doctrina o de la fe cristiana es el fundamento de nuestra conducta. Es lo que nos muestra el camino a seguir y revela la voluntad del Padre. A través de su conocimiento somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Sin ese conocimiento no hay santificación personal. Sin conocer las enseñanzas fundamentales de la Biblia, es imposible practicar lo que es bueno y desechar lo que es malo. Es imposible. Lo que nosotros sabemos acerca de lo que es una conducta correctamente cristiana es gracias a la sana doctrina. Es gracias a la palabra de nuestro Dios. Es gracias a esas enseñanzas fundamentales. Principios fundamentales de la palabra. Es gracias a eso. Mucha gente queda encantada con un libro de la Biblia. ¿Cuál es ese libro de la Biblia que más lee la gente? ¿Que más le encanta? ¿Que más recitan? Salmos. Mucha gente queda encantada con ese libro. Algunos hasta tienen abierto en un salmo específico allá. Y ese libro es tan lindo porque nos enseña a través de una expresión de sentimientos, a través de una expresión de adoración, a través de las diferentes facetas de la vida del ser humano, nos enseña a cómo adorar a Dios por las maravillas que Él hace y por su carácter, por quién es Dios. Eso nos enseña Salmos. Yo te invito a leer Salmos del principio al fin. Vos vas a ver diferentes facetas de la vida del ser humano. Tristeza, alegría, gozo, guerras, peleas, decepciones. Y vas a ver cómo el ser humano vuelca sus sentimientos en un acto de adoración a Dios, de clamor a Dios, de reconocimiento a Dios, de clamor a Dios por la obra en esta tierra. Ese es el libro de los Salmos. Ese libro que nos encanta a muchos. Y es ese libro que fue usado por Dios, donde el salmista en el Salmo 119, creo que todos lo conocen, el salmo más largo que tenemos, ese salmo de una manera linda, a través de un poema bien organizado, va a hablar acerca de la grandeza de la ley de Dios. Va a hablar acerca de lo maravilloso que es la palabra, la voluntad, la ley del Señor. El Salmo 119 es un acróstico. No sé quién sabe qué es un acróstico. Un acróstico es agarrar una serie de letras y a partir de esas letras ir formando otras palabras. El abecedario hebreo, que es el idioma en el que fue escrito el libro de los Salmos, tiene 22 letras. El salmista, de una manera bien inspirada por el Espíritu Santo, agarra todas las letras. Ahí vos vas a ver después en el Salmo 119 que dice Aleph, Bet, Gimel. Todas esas son letras del abecedario hebreo. ¿Qué hace el autor de ese salmo? Comienza desde la primera letra hasta la última, son 22 letras, y él comienza son 22 párrafos y cada párrafo tiene 8 versos. Y cada verso comienza con la letra que él indica. Aleph, bueno, comienza con Aleph, escribe. Cada verso comienza con esa letra. Y él va describiendo lo maravilloso que es la ley del Señor. Y lo placentero que es disfrutarla. Si no fuera importante, hermanos, la ley del Señor, si no fuera importante la voluntad del Señor, las enseñanzas, no tendríamos ese salmo en nuestra Biblia. Pero el Señor nos muestra a través de la hermosura de ese poema lo maravilloso y placentero que es la palabra del Señor. Yo les invito después a que lean ese salmo. Vamos a seguir un poquito más, ver qué actitudes nosotros tenemos que tener, ya que entendemos que la
doctrina, ese conjunto de enseñanzas fundamentales que encontramos en la Biblia para que nosotros podamos vivir correctamente, para que nosotros podamos discernir o saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Y esas enseñanzas fundamentales nos ayudan a nosotros a poder agradar a Dios. Vamos a ver qué actitudes nosotros tenemos que tener delante de la sana doctrina. ¿Qué actitudes nosotros necesitamos mostrar día a día? Vamos a ver ahí algunas actitudes que tenemos que tener nosotros. Por favor. La primera actitud que nosotros tenemos que manifestar es estudiar la palabra. Es estudiarla. ¿Qué dice el texto? El Señor que dijo a los fariseos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas encontrarán o hallarán la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Jesús lo dijo. Ustedes estudian con mucha diligencia, con mucho deseo, porque piensan que ahí van a encontrar la vida eterna, y sí, la Biblia habla acerca de mí, dijo Jesús. Ella da testimonio acerca de mí. Por esa actitud de estudiar la Biblia, por favor, rápidamente, alguien pueda buscar Hechos 17:11. Por esa actitud de estudiar la palabra del Señor, esa diligencia en estudiarla, nosotros vamos a ver un grupo llamado los bereanos. Eran de la ciudad. Sí, por favor. Perdón, acá dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Eso es la buena doctrina. Exacto. Ser limpio de corazón. Exacto. Alguien que pueda buscar, por favor, Hechos 17:11. Por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos a los cuales se refiere Lucas eran los bereanos, los que vivían en Berea. Dice así: ellos estudiaban para ver si lo que Pablo decía era verdad. Por esa actitud de estudiar, Pablo va a decir así: ellos eran considerados más nobles que los de Tesalónica, porque ellos estaban disponiendo su corazón a estudiar la palabra. En el original, esa idea de esa palabra estudiar trae la idea de pasar por un tamiz. ¿Saben lo que es un tamiz, no? Ellos filtraban para saber si era verdad o no. Esa es la idea. Ellos estudiaban, ellos iban con esmero para saber si realmente aquello que Pablo estaba diciendo era la verdad. Por eso, sí, ¿qué dice el texto? Quiero que lea, en esta versión dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Gloria a Dios. Esa era la actitud de ellos: estudiar la palabra del Señor. Estudiarla. Eso no debemos nosotros hacer. Tener esa disposición de nuestro corazón de decir: quiero escudriñar, estudiar, profundizar, saber si aquello que se está diciendo es la verdad de acuerdo a la palabra. Y uno más, la palabra nos dice que nosotros debemos no solamente estudiarla, la siguiente proyección dice así: debemos practicarla. El texto que nos dice ahí de Santiago dice: no solo escuchen la palabra de Dios, sino que practíquenla, pónganla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No basta, bueno, yo participo de un estudio bíblico, yo participo de un culto, escucho la predicación, recibo el mensaje. No basta con eso, sino que hace falta practicar. Nos hace falta practicar. Estudiamos, ok. ¿Y de ahí? ¿Qué hacemos con aquello que recibimos, con aquello que estudiamos, con aquello que aprendemos? ¿Qué hacemos con eso? Santiago va a decir así: si no la ponen en práctica, ustedes se están engañando a ustedes mismos. Decir no hago nada, bueno, es linda palabra, ok. Pero si no hay práctica de la verdad bíblica, es un engaño. Al finalizar su sermón del monte,
Ese sermón lindo, lindo, de Mateo 5 al 7. Jesús va a cerrar el sermón del monte y va a contar una parábola. Él va a contar la parábola de dos personas que van a construir una casa. Uno construyó la casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y el otro construyó sobre la piedra. Y Jesús va a decir así: aquel que recibe mis enseñanzas y las pone en práctica es comparado al hombre que construyó su casa sobre la piedra, sobre la roca. Y aquella persona que recibe mis enseñanzas y no las pone en práctica es comparado a la persona que construyó su casa sobre la arena. Es necesario practicar. No es solamente recibir, no es solamente escuché linda palabra y listo, sino que es qué eso significa para mi vida, cómo eso lo puedo llevar a la práctica en mi vida, cómo eso puede cambiar actitudes en mi vida. Uno más, la palabra de nuestro Dios debe ser enseñada. Debe ser enseñada. ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles ¿a qué? A obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es interesante porque ahí resalta dos cosas. Enseñar, ¿recuerdan qué doctrina era eso? Enseñar, instruir. ¿Y qué más dice? No solamente es enseñar, sino que a obedecer. Tiene que enseñarle que ellos conozcan, pero ellos también tienen que llevar a la práctica después. Debemos enseñar aquello que recibimos de parte del Señor, las enseñanzas, las doctrinas, el Evangelio. Es algo que debemos compartir con las personas. No quedarnos con eso. Es compartir. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has recibido de mí, lo que has escuchado decir en presencia de muchos testigos, encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Segunda Timoteo 2:2. Pablo le dice a Timoteo: lo que vos escuchaste, que yo te enseñé, enseñá a otros. Y que esas personas estén listas para enseñar a otros. Esa es la idea de discipulado. Yo recibí, aprendí, enseñé, aprendió y sigue enseñando. Eso es discipulado. Y debemos también estar preparados, no solamente para enseñar, no solamente para practicar, no solamente para estudiar, sino que debemos estar preparados también, tener una actitud para defender la sana doctrina. Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, nosotros vamos a encontrar un mensaje acerca de los últimos tiempos. Y la primera advertencia que Jesús va a colocar y va a decir a sus discípulos es que en los últimos tiempos van a venir falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y van a tratar de engañar a muchos. Por causa de eso, debemos estar preparados para defender. Tanto así, siguiendo esa enseñanza de Jesús, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque llegará el tiempo, 2 Timoteo 4, del 3 al 4, porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Va a haber gente que no va a tolerar. Va a haber gente que no va a querer escuchar, dice, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, que quieren escuchar. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo también advirtió. Esa va a ser la realidad. Esa es la realidad de los últimos tiempos y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. No van a querer escuchar, sino que se van a desviar para escuchar aquello que quieren escuchar. Necesitamos estudiarla, necesitamos enseñarla, necesitamos practicarla, necesitamos defender la sana enseñanza, la sana doctrina que tenemos de parte de nuestro Dios. Nuestro fundamento
Nuestra fe, aquello que nos salva, es la fe en Jesús. Y nos permite a nosotros la sana doctrina, las sanas enseñanzas, los mandamientos del Señor, arraigarnos, profundizar nuestras vidas en el fundamento que es Jesús. El fundamento es este, Cristo. Ahora yo tengo que arraigarme en Cristo, profundizar mis raíces en Jesús. ¿Cómo? A través de las sanas enseñanzas. Pero necesitamos vivir, hermanos, las sanas enseñanzas, pero vivirla en amor. Ahí yo les pido que puedan avanzar un poquito más. Necesitamos vivir en amor esas cosas. Porque ¿qué nos dice la palabra en Romanos 7:12? Concluimos pues que la ley es ¿qué? Santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Ah, no, la ley es horrible, es cansativa, es algo que no soportamos. La Biblia no dice eso. Pablo dijo, es santa, justa y buena. Y Pablo sigue diciendo un poquito más en el capítulo 12. ¿Qué dice el capítulo 12? Versículo 1. En realidad versículo 2. Porque al principio dice así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se acomoden, no se amolden, no se acostumbren a este mundo actual, sino que sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Buena, agradable y perfecta. Pablo en ningún momento dice que es algo desagradable, que es algo malo para nuestras vidas. Todo lo contrario, la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor son buenos, agradables y perfectos para el ser humano. Pero necesitamos vivir eso en amor. No cabe duda para nosotros que los mandamientos no sirven para salvarnos. La ley no sirve para salvar a nadie. Eso ya queda claro para nosotros. Porque esa no es la función de la ley. Pero sí nos queda claro también que es buena, agradable y perfecta para que nosotros podamos vivir una vida de santificación. Es imposible vivir en santificación si no conocemos esa buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. Y Juan, y ahí yo les pido la última proyección, Juan dice así, primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3, dice así, presten atención, porque acá están aquellos dos versículos que yo dije anteriormente, amar a Dios y amar al prójimo. Dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre también ama a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos, hablando de los mandamientos, no son difíciles de cumplir. ¿Qué quiere decirnos Juan a nosotros hoy? ¿Qué quiere decirnos la palabra de nuestro Dios hoy? Nosotros tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y no podemos hacer nada en este mundo para que Dios nos ame más. La ley no nos salva.
Las doctrinas no nos salvan. Lo único que nos salva es el Evangelio de Cristo. Pero sí podemos hacer algo. Es demostrar nuestro amor por Dios. Como dije antes, no significaba, bueno, yo amo a Dios de cualquier manera, yo amo a mi prójimo de cualquier forma. No es eso. Tenés que amar a Dios y tenés que amar al prójimo en la manera en la que Dios quiere que amemos. De la forma en la que Él desea. Yo creo que ya di este ejemplo y me encanta ahora que lo entendí de otra perspectiva. Es como el lenguaje del amor. Yo creo que todos saben su lenguaje del amor, ¿no? No, pastor, no sé. Ok, después vamos a ver cuál es tu lenguaje del amor. Muchas veces en tu lenguaje del amor vos demostrás amor de una manera. Hay gente que le encanta dar abrazos. Hay gente que ya detesta recibir abrazos. Hay gente que quiere escuchar todo el tiempo un te amo, te quiero, qué lindo, qué linda que sos. Y cuando no le decís eso, ¿qué pasa? ¿Vos no me querés? ¿Vos no me amás? Hay gente que le encanta recibir regalos. Pero no por el valor del regalo en sí, sino porque es un detalle, te acordaste de mí. Hay muchas mujeres que dicen, yo tengo ese, yo tengo ese, yo tengo ese. Hay otros que demuestran su amor a través del servicio. No te dicen ni te amo, ni te quiero, ni lindo, ni feo, no te dice nada. Pero hace cosas por vos. A aquella persona que le encanta escuchar palabras lindas, si vos haces cosas, no se va a sentir amada porque va a seguir esperando palabras lindas. Es pensar también en la manera en la que la persona desea que nosotros demostremos amor. Es un ejemplo limitado, pero quiero llevar esto a nuestra relación con Dios. Dios, yo te voy a amar diciéndote cuán lindo sos, cuán maravilloso sos, y venimos acá y cantamos. Cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios. Ok, a Dios le encanta palabras lindas. Le encanta que nosotros reconozcamos quién es Él para nosotros. Pero Jesús dice, pero yo también quiero abrazos. ¿A quién abrazo? A tu prójimo. ¿A quién le doy una palmada de ¿estás bien? A tu prójimo. Hay un lenguaje del amor que es el tiempo de calidad. Que a Dios también le encanta tiempo de calidad. Y a veces no, es decir, en el nombre de Jesús, amén. Y te fuiste a hacer tus cosas. Gracias, Padre, por la noche que tuvimos, amén, y te vas a hacer tu trabajo, todo lo que sea. Gracias, Señor, por el alimento, amén. Y ya vas comiendo otra vez. Y Dios quiere tiempo de calidad. Dios quiere ese tiempo donde podamos disfrutar. Dios quiere regalos. Entiéndanme bien, vos que estás acá y vos que vas a ver después la grabación. Dios no necesita de nada porque Él es dueño de todas las cosas. ¿Claro? Amén. Pero Él nos pide que sirvamos un vaso de agua para aquel que necesita. Que seamos buenos mayordomos de lo que tenemos para el reino de Dios. Jesús dijo así, que Él va a estar feliz y alegre porque le llevaron un vaso de agua y los discípulos van a decir, Señor, ¿pero cuándo te llevamos un vaso de agua? ¿Cuándo te fuimos a visitar estando en la cárcel? Cuando hiciste esas cosas por uno de estos pequeños. Me lo hiciste a mí. Cuando servimos. Y ese es el lenguaje del amor que Dios también desea. El servicio. Concluyendo, hermanos.
La sana doctrina es importante para nuestra santificación. Y no es la manera en la que yo quiero amar a mi prójimo, o la que yo quiero amar a Dios, sino que es la manera en la que Dios me pide que yo lo ame. ¿Y cómo vas a saber si no lees la palabra de Dios? Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que practicarla, hay que enseñarla y hay que defenderla. Porque de esa manera nosotros vamos perfeccionándonos cada vez más y más y más. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios no nos permita ni ser legalistas, ni ir para una gracia barata donde no importa el compromiso, vivo de cualquier forma. Total, amo a todo el mundo, amo a Dios, me reúno en la iglesia. Que vivamos una vida de compromisos. Una vida donde el Espíritu Santo va a través de la palabra de nuestro Dios transformándonos cada vez más a la imagen de Jesús. Porque de esa manera nosotros amamos a Dios. Como dije antes, no podemos hacer nada en esta tierra para que Dios nos ame más. Pero sí podemos nosotros demostrar más amor a Dios a través de la obediencia. Que la palabra de nuestro Dios nos anime, que nos fortalezca y que vivamos en amor. Porque con amor yo no voy juzgando a los demás si hacen o no hacen. Con amor yo voy haciendo en la vida de los demás la manifestación del amor que Dios me pide. Con amor yo no voy criticando a Dios cuando Dios no hace aquello que yo esperaba, porque Él tiene sus tiempos, sino que yo lo voy amando más, independientemente de si Dios hace o no hace lo que yo quiero. Porque de eso se trata el amor. Es yo entregarme por los demás. Y no preocuparte por eso, porque el otro también se entregó por vos. O el otro también se va a entregar por vos, porque te ama. De eso se trata el amor. Y recordemos que Dios nos ama, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Para que todos los que estábamos lejos, hoy podamos estar cerca. Para que los que estábamos apartados, hoy podamos entrar delante de su presencia y disfrutar de esto tan lindo y tan maravilloso que es el amor y la salvación que Dios nos dio. Yo que te pido, ponete en pie.